Plaza Podcast. Con el final del curso académico, muchos estudiantes se encuentran inmersos en la preparación de sus trabajos de fin de grado o fin de máster. En este contexto, la inteligencia artificial ha surgido como una herramienta muy popular entre los jóvenes, sobre todo a través de las redes sociales, facilitando la elaboración de resúmenes, disertaciones y otros tipos de documentos académicos. Sin embargo, este uso indiscriminado de la inteligencia artificial conlleva riesgos significativos, particularmente en lo que respecta a la propiedad intelectual y la veracidad de la información utilizada. Por ello, muchos estudiantes admiten que con las facilidades que da la inteligencia artificial, lo difícil es no usarla. Además, muchos profesores han optado por la opción de no prohibirla, pero sí limitarla. Y es que los propios profesores también usan la inteligencia artificial para detectar trabajos plagiados. Es la pescadilla que se muerde la cola. Hoy en Plaza al Día, trabajos universitarios con inteligencia artificial. ¿Saben los riesgos legales? Hablamos con María González. Ella es abogada, experta en tecnología, privacidad e inteligencia artificial. Señora González, muy buenas. Hola, Lucía. Muy buenas. Decía yo al principio que uno de los problemas que pueden tener los jóvenes si utilizan la inteligencia artificial es que se puede cometer un delito de propiedad intelectual. Pero, ¿qué es exactamente ese delito? ¿En qué consistiría? Y, sobre todo, ¿son conscientes los jóvenes de esos riesgos que corren o no? Bueno, la verdad es que es una magnífica pregunta porque a día de hoy la inteligencia artificial, el uso de la inteligencia artificial está siendo sujeta a un auténtico boom y dentro del sector educativo y especialmente por los jóvenes la están utilizando de forma bastante, por decirlo de alguna forma, indiscriminada sin ser conscientes de los riesgos. Como comentabas, uno de los riesgos que existen es que con la utilización de esta tecnología en la realización de trabajos se pueden estar vulnerando los derechos de propiedad intelectual, entre otros. Pero creo que uno de los mayores riesgos es que, precisamente derivado del desconocimiento que tienen estos jóvenes, dan por veraz información que extraen de estos medios y puede no ser veraz, con lo cual, aparte del posible riesgo de delitos de propiedad intelectual, nos podríamos encontrar con que estén presentando trabajos en los que se estén vulnerando derechos de secretos empresariales y demás, porque toda la información que hay en esta inteligencia artificial ha sido cargado por terceros. Decía yo que no son realmente conscientes de que pueden incurrir en ese delito, pero es que falta todavía mucha información y, además, esta cuestión va a una velocidad sumamente descontrolada y eso también produce que esa falta de información genere muchísimos problemas. Efectivamente. La realidad es que son herramientas que se están utilizando en el día a día sin un conocimiento exhaustivo de qué es lo que hay detrás, de dónde viene esa información que nosotros estamos extrayendo. Y bueno, ya hay casos reales en donde se ha utilizado información que había sido cargada de forma irresponsable por un trabajador de una gran entidad, que contenía datos de secretos empresariales, de un plan estratégico de ese negocio en concreto, y que aparecía en un trabajo de fin de grado de un alumno, con lo cual sí, el trabajo era magnífico, pero estaba mostrando secretos empresariales de una entidad de gran peso. Aquí el riesgo es del alumno. Hombre, del alumno el riesgo está en que obviamente se acredita que está plagiando, pero el riesgo también lo tienen las entidades que no regulan ese uso que se puede hacer de este tipo de tecnologías y la información que cargan sus empleados. Ahora hablaremos también de esa cuestión porque es un problema de todos y sobre todo estamos hablando hoy en concreto de los trabajos, por ejemplo, de final de curso, de final de carrera. Estamos terminando prácticamente ya el curso. Muchos estudiantes están ultimando esos trabajos de fin de grado, de fin de máster. La inteligencia artificial, lógicamente, pues les puede ayudar en muchas ocasiones, pero también les puede producir, como estamos contando, muchos problemas. ¿A qué tipo de sanciones podrían enfrentarse los estudiantes que usan esa inteligencia artificial para plagiar? Habría que tener en cuenta que las sanciones no tanto pueden devenir de que el titular de esos derechos de propiedad intelectual pueda interponer una reclamación contra el propio estudiante, pero sí puede venir más de la parte de organización de la propia y organización y funcionamiento de la propia universidad, instituto o escuela o centro educativo que corresponda, porque los mismos deberían tener en sus estatutos y en sus formas de funcionamiento el que obviamente este tipo de acciones que supongan un plagio y un riesgo para
para la entidad y para el propio alumno, pueda ser sancionado. Porque, claro, no sé si estoy preguntando algo que no es muy lógico, pero ¿qué acciones legales podrían tomar en este caso los autores cuyos trabajos hayan sido usados por la inteligencia artificial sin permiso? Si ellos lo detectan, ¿pueden denunciar? No sé, ¿de qué manera pueden actuar? Efectivamente, aquí nos encontramos ante una situación en la que los autores tendrían derecho a reclamar la utilización que se pueda hacer de sus obras que hayan sido cargadas en la inteligencia artificial. La problemática o los obstáculos que nos encontramos actualmente es ¿a quién denunciarías? ¿A un alumno que lo utiliza en un trabajo de fin de grado, por ejemplo? ¿O tendríamos que buscar al origen de quién ha cargado esa información sujeta a derechos de propiedad intelectual en una herramienta de uso público? Aquí están los principales dilemas que nos encontramos actualmente a nivel legal y luego es verdad que sí que sería importante si, por ejemplo, de un trabajo sujeto a derechos de propiedad intelectual que pueda sacar el alumno o la universidad o el centro educativo determinado rédito porque pueda tener premios, etcétera, obviamente el autor sí podría reclamar los daños que se han ejecutado sobre sus derechos de propiedad intelectual y igualmente cualquier beneficio que se haya obtenido por la utilización del mismo. Porque ¿qué consejos? Usted hemos dicho también en su presentación que es experta en tecnología, privacidad y sobre todo también en inteligencia artificial. ¿Qué consejos en este caso o qué directrices daría tanto a alumnos como a universidades sobre el uso de esta inteligencia artificial para utilizarlo de manera adecuada y que no tengan estos problemas? Pues mira, yo creo que el consejo que daría a nivel general sería fomentar la concienciación y la formación y el conocimiento de qué herramienta tenemos entre manos. Por un lado, en lo que es a las entidades educativas, a los claustros de profesores y demás, les facilitaría la mayor información posible acerca de este tipo de herramientas, cómo pueden hacer uso los alumnos de las mismas, concienciar también dentro del propio centro educativo a profesores y alumnos de la utilización de estas herramientas y luego de cara a los alumnos un poco lo mismo. Nos encontramos con una generación que ha nacido con la tecnología y que maneja la tecnología muchísimo mejor que sus antepasados o los que podemos tener ya cierta edad que nos estamos habituando a utilizar la misma. Pero tenemos que concienciarles de que el uso de esta tecnología puede suponer riesgos a todos los niveles y no es meterles miedo, no es cuestión de meterles miedo porque la tecnología puede aportar muchísimos beneficios, pero sí que sean conscientes de qué es la herramienta que tienen entre manos, cómo usarla de forma equilibrada, qué derechos o qué riesgos puede conllevar su utilización y que por tanto se le pueda sacar el mayor de los beneficios desde todos los ámbitos. Porque, señora González, es un poco la pescadilla que se muerde la cola porque estamos hablando de los alumnas que utilizan la inteligencia artificial para realizar sus trabajos de fin de grado, de fin de máster, etcétera, pero es que también los profesores utilizan la inteligencia artificial con diferentes herramientas para detectar el porcentaje del trabajo que se ha recogido y que está directamente hecho con inteligencia artificial. Es un poco todo una locura. Sí, y de hecho es que, por ejemplo, este tipo de herramientas están basadas precisamente en inteligencia artificial, con lo cual habría que tener mucho cuidado también a la hora de utilizarlas porque nos puede conllevar a equívocos. No debemos perder el objetivo, la finalidad de que esta tecnología al final es alimentada por informaciones que se van cargando desde numerosos sitios y que a través del poder de computación que tienen pues te va sacando resultados y te va sacando determinados extractos. No tiene por qué ser información veraz, no tiene por qué ser información real, puede estar sujeto a derechos de propiedad intelectual, puede ser sujeto de secretos de empresa, puede afectar a derechos de la privacidad o a derechos de los usuarios y por tanto debemos tener especiales cautelas. Con la utilización por parte de los profesores y de las universidades de este tipo de herramientas, yo creo que habría que tener las mismas cautelas, es decir, evaluar qué es lo que hace la plataforma, qué va a hacer con esas informaciones, dónde están alojadas, porque es curioso que algunas de las plataformas o de las aplicaciones que se utilizan actualmente, cuando tú indagas un poco en qué es lo que hay detrás, son empresas que están fuera del espacio económico europeo, son empresas que no te informan de qué hacen con el uso de esta información, que utilizan la inteligencia artificial y no sabemos si la información con la que nosotros estamos alimentando va a servir para seguir alimentando los resultados que se obtengan. Con lo cual yo creo que aquí vuelvo un poco al punto anterior, es fundamental la concienciación y la formación para hacer un uso responsable de estas tecnologías y que todos sean conscientes de cuál es esta herramienta que tenemos entre manos, que no es que sea mala per se, pero sí que tenemos que utilizarla con cautela.
está terminando el curso, como decimos, y bueno, aunque queda unos meses para que comience el próximo y todo va muy rápido, como hemos dicho, ¿a qué se enfrenta o a qué se enfrentaría a corto plazo la comunidad educativa o qué desafíos tiene, ya que, como digo, esto va demasiado rápido y a veces descontrolado, ¿no? Pues yo creo que los retos, ya no tanto de cara a este final de curso, que como estamos diciendo está a la vuelta de la esquina, pero sí de cara a la preparación del curso que viene. Claro, es que de aquí a septiembre pueden pasar muchas cosas a una vez. Claro, pero es poner un poco foco en qué es lo que está pasando. Oye, ¿qué tecnologías tenemos? Claro. Vamos a intentar regularizar a nivel de profesores. Oye, vamos a utilizar estas herramientas, estas son las pautas, etcétera. Y luego transmitirlo, como solemos decir, aguas abajo. Es decir, oye, yo se lo voy a transmitir también a los alumnos. Y no es una cuestión de prohibir. Es una cuestión de concienciar. Oye, tenemos esta herramienta, vamos a aprender a utilizarla, vamos a ver cómo lo hacemos y que todos podamos sacar los máximos beneficios. Yo, una de las cuestiones que recomiendo a los centros educativos con los que trabajo, que son muchos y es verdad que se encuentran con esta problemática cada vez más, es fomentar cada vez más esas formaciones, esas concienciaciones a profesores, alumnos y también a padres, que los hemos dejado un poco de lado, sí. Pero creo que también es fundamental que los padres intervengan en lo que es la concienciación de sus hijos, en la utilización de estas tecnologías y demás, porque es algo que nos va a acompañar, que, como dices, de aquí a septiembre puede pasar muchas cosas, pero que es una realidad que está ahí. Entonces, no podemos cerrar los ojos y tenemos que poner mucho foco en que en la parte del sector educativo, insisto, incluyendo a educadores, alumnos y a profesores, pongan especial foco en todo esto para proteger a nuestros menores y también que podamos hacer el mayor uso de la tecnología aprovechando todos sus beneficios. Porque, como nos ha dicho que trabaja con centros educativos, ¿cuáles son las principales inquietudes que le trasladan? Pues van desde la que hemos comentado de cómo detecto que un alumno está utilizando este tipo de tecnologías a otro tipo de problemáticas que supongo que también conoceréis y que a lo mejor no están tan ligadas al tema de inteligencia artificial o sí, como es el tema de bullying, utilización de fotografías manipuladas con inteligencia artificial, un poco de acoso, etcétera, y ahí ya nos estamos metiendo en problemas que van mucho más allá de lo que es el uso de inteligencia artificial en un trabajo de fin de grado, porque obviamente esto tiene mayores consecuencias, estamos hablando también de que puede afectar a la salud mental y esto es el tema que obviamente incrementa esa necesidad, como decía, de concienciar a nuestros alumnos y a nuestros menores de cómo hacer un uso responsable de esta tecnología. Y ha hecho usted referencia en muchas ocasiones a la formación. Y yo creo que ahí también es uno de los puntos clave para mejorar en esta cuestión. Pero claro, es que en este tema todavía falta mucho por saber y por conocer. Entonces la formación a veces también se hace complicada. Sí, pero por ejemplo tenemos a las grandes plataformas como Meta y demás que ya establecen dentro de su responsabilidad social corporativa, establecen formaciones o establecen manuales o vídeos cortos que pueden ser utilizados por el sector educativo, tanto para profesores como para alumnos, para concienciar del uso de estas herramientas, para ver cuáles son las mejores prácticas que se pueden seguir. Y es verdad que puede resultar un poco irónico decir, nos estamos basando en los consejos que nos dan unas grandes plataformas tecnológicas cuyo objetivo es explotar nuestros datos. Pues sí, pero en el fondo también están poniendo foco en la protección de los derechos fundamentales, en la protección de los menores y obviamente ellos son muy conscientes que ahora mismo nos encontramos con una situación complicada porque, como veíamos, nuestros menores han nacido ya con esta tecnología y la utilizan como si fuese una parte más de su cuerpo, prácticamente. María González, recordamos, es abogada, experta en tecnología, en privacidad y en inteligencia artificial. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Lucía. De cara al futuro, la comunidad educativa enfrenta el desafío de integrar la inteligencia artificial de manera segura y efectiva en el proceso de enseñanza y aprendizaje. González sugiere que las instituciones deben comenzar a preparar el próximo curso con una regulación más clara y concisa sobre el uso de la inteligencia artificial. Dice que mientras que la inteligencia artificial ofrece numerosas ventajas,
Su uso en el ámbito académico requiere una regulación y una educación adecuada para evitar así esos problemas legales y éticos. La formación y la concienciación, remarca, son esenciales para garantizar que tanto estudiantes como profesores utilicen estas herramientas de manera responsable y sobre todo beneficiosa. Recuerden que tienen disponibles todos los episodios de Plaza al Día, así como el resto de contenidos de Plaza Podcast en nuestra web plazapodcast.es. También los pueden escuchar a través de las cabeceras del Grupo Plaza y en las diferentes plataformas de podcast. Por último, les animamos a seguir a Plaza Podcast en las principales redes sociales. Plaza Podcast.